¿Está grabando? Sí, ya. Hola a todos, bienvenidos. Daremos inicio a nuestro segundo día de charlas relacionando nuestras carreras Arte, Diseño y Arquitectura con el género. Nuestro primer bloque hablaremos de arquitectura queer con el arquitecto José Pastor y el segundo bloque hablaremos del diseño y disidencias con los diseñadores del baño no binario de nuestra facultad, Agustín Ibarra y Almendra Oces, y Vicente Goyoa, que nos presentará su proyecto de título ligado a las disidencias. Ahora les hablaré un poco, Pastor. Él es arquitecto y diseñador español. Voy a compartir algo. Un momento. Bueno, es graduado en la Universidad de Alicante con un máster en arquitectura avanzada por la IAC, además de poseer un interés y desarrollo de investigación sobre la teoría queer. Ha realizado un curso de la UAF llamado Representaciones Culturales de las Sexualidades y ha desarrollado de forma autodidacta relaciones entre entre su carrera y el colectivo LGBT. Eso. Bienvenido, José. Estamos muy Hola. felices de tenerte aquí. De verdad, muchas gracias. Lo he dicho muchas veces, pero lo voy a seguir diciendo y eso. Muchas gracias por conocer, por darnos la oportunidad de conocerte y que nos entregues estos conocimientos y todo eso. Así que... Encantado. Vale, pues ¿queréis que comience ya entonces? Comparto pantalla. Vale, Sí, por pues voy favor. a compartir pantalla. Uy, vale. Ay, espérate, no me acuerdo. Vale. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos, perdón. Mi nombre es José Isidro Pastor, ya me he presentado antes Catalina y soy arquitecto afincado en España. Primero de todo, obviamente, también quiero dar gracias a SEGEN y sobre todo a Catalina por haber contado conmigo y por haberme dado la oportunidad de poder, básicamente, poder hacer esta charla. ¿Me oís todos bien, no? Sí, vale. Entonces, voy a dar pie a mi presentación llamada Potencialidades queer y contraculturalidad, que básicamente es una forma de ligar la teoría queer con la arquitectura y, bueno, desde un punto de vista muy personal. Vale. Cuando hablo de una teoría tan especial como es la combinación entre teoría queer y arquitectura, básicamente hablo de dos conocimientos que nacen de mí y que encuentran un camino de expresión conjunto. Entonces, siendo consciente también de mi posición interseccional dentro del campo en el que trato, de mi posición histórica, que ahora más adelante explicaré lo que me refiero con ello, y también especificándome dentro de un entonces y un allí, como forma de denegar la teoría del aquí y ahora, que más adelante también os daré pie a entender un poco todos estos conceptos. Al final, como toda persona queer, tenemos nuestra forma de representar y expresar nuestras vivencias, y yo supongo que esta fue y será mi forma de hacerlo, aun siendo algo subjetivo, pero no por ello menos relevante. Todo empieza en 2020, durante un confinamiento que para muchos o casi todos de nosotros supuso un duro golpe, pero por mi parte, en ese sentido, supuso algo mágico también porque surgió Queer Studio. Queer Studio básicamente es una plataforma teórico-práctica donde se aunan estos campos de la teoría y la arquitectura a partir de lecturas, de formación, de compresiones propias, para definir algo tan intangible y tan poco acotado como es la arquitectura queer. Entonces, para un poco explicar lo que es la arquitectura queer y ponerse un poco en contexto, lo que haré es explicar ambos campos por separado, con un contexto histórico cada uno de ellos, y con eso os explicaré puntos donde ambas teorías se conforman en la actualidad. Entonces, obviamente, como cualquier persona, cuando busca el concepto de queer, se mete en Google, lo teclea, y lo primero que encuentra es Wikipedia, que es como básicamente una página de sabiduría para todos nosotros, que bueno, un poco dudable, pero lo que me dijo fue que es un término tomado del inglés, que se define como extraño o poco usual, y se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y de género. Pero claro, evidentemente, esta forma de definir lo queer, a mi parecer, se queda un poco corta y poco envolvente, porque al fin y al cabo
hay que tener en cuenta que las palabras limitan y también dependiendo de cómo las uses. Entonces, para ello os introduciré un poco lo que bajo mi concepción sería lo queer. Para posicionar un poco dentro de lo queer, voy a extrapolarme a dos escritores muy importantes que básicamente me han ayudado a extrapolar una idea a partir de ellos. Y uno de ellos es Pablo Preciado, que supongo o presupongo que lo conoceréis. Ha escrito muchos libros, por ejemplo, Texto Yonki, Pornotopía, Un apartamento en Urano, Manifiesto Contrasexual. Y otro, creo que mucho menos conocido, es José Esteban Muñoz, que escribió Utopía Queer. Y a partir de aquí voy a mencionar algunos extractos de cada uno, por ejemplo, de Texto Yonki, Pablo Preciado, que literalmente dice: la enunciación queer como un proceso más amplio de producción de subjetividades disidentes dentro de un régimen farmacopornográfico. El régimen farmacopornográfico no me meteré en ello en esta charla, pero si alguno tenéis una duda, saber que después de la charla podéis preguntar o podéis enviarme un correo después de forma privada. Pero recapitulando todo este hilo, por otra parte también está José Esteban Muñoz, que lo que dice es que lo queer aún no está aquí, pero se acerca como la ola de potencialidad. Y debemos entregarnos a su movimiento, a su condición de destino. Debemos voluntariamente permitirnos sentir el impulso de lo queer, entendiendo como algo que podemos y que debemos sentir de otra manera. ¿Qué significa todo esto? Lo que básicamente extrapolé desde otros grandes teóricos es que la disidencia desde la que parte lo queer no se basa desde un plano únicamente sexogenérico, sino que también es un plano de potencialidades no limitantes cuya no definición cerrada nos ayuda a recoger otras subjetividades disidentes y conformar así un colectivo que acoge todas estas subjetividades válidas para conformar un todo que sigue evolucionando. Vale. Un punto relevante para entender un poco el contexto de lo queer se basa un poco en la diferencia entre la teoría de la aquí y ahora y de José Esteban Muñoz del entonces y allí. Aristóteles, básicamente, como uno de los grandes padres de la filosofía, es uno de estos referentes heterosexuales que definió su teoría de potencia y acto. La teoría de potencia y acto es medianamente fácil. Básicamente, por ejemplo, me voy a sacar el carnet de coche. Entonces yo estoy en potencia de sacarme el carnet de coche y el acto sería yo teniendo el carnet de coche. Entonces la potencia es todo el proceso que conlleva para llegar al acto, que es como el finito. Entonces, por otra parte, José Esteban Muñoz rompe con esa idea de presente, con esa idea de linealidad que básicamente acentúa el aquí y ahora de Aristóteles, y lo que dice es que hay una potencialidad constante que nos lleva del pasado como una forma de aprendizaje y de lectura, que es el allí al que se refiere él, y para que nos transporte hacia una futuridad posible, que es el entonces, rompiendo así con esa linealidad histórica de la que estaba hablando, que tanto nos ha cerrado los ojos y nos permite estar en potencia de una concepción queer constante. Es decir, básicamente lo que estamos es retroalimentando y nutriendo el concepto de queer, porque en el momento en que sea un concepto finito, estamos perdiendo toda la esencia de lo que supone ser o estar en lo queer. No sé si me he explicado bastante. Bueno, entonces, un concepto muy importante de esta charla también es el concepto de history. O sea, teniendo en cuenta el his de historia, donde dice que básicamente digo que recapitulando, lo queer rompe con esa linealidad temporal en el momento en el que cogemos el pasado para nutrirnos de él como potencialidad de todo lo que podría haber sido o lo que podría llegar a ser, para estar así a una futuridad que nos avanza hacia una realidad subjetiva y utópica para nosotros. Esto hace que lo queer rompa así con la lectura histórica a partir de una nueva forma de entender y conocer la cultura y ponernos así unos nuevos anteojos, ya que esta nueva lectura nos lleva a un concepto importantísimo de esta charla, que es la contraculturalidad, que por decirlo de algún modo es indispensable para entender lo queer. Para introduciros la contraculturalidad, voy a mencionar un libro donde lo aprendí básicamente, que fue el de Arthur Evans, llamado Brujería contra cultura gay, donde básicamente nos dice que hay una lectura determinada y específica de la historia, donde lo que generalmente creíamos de una forma se transforma o se nos aparece como una forma totalmente distinta. Es decir, como dice en su libro, queremos mostrar que existe una historia queer, que existen muchas más posibilidades de resistencia que la historia patriarcal,
que es una historia heteronormativa, es la continuación de la antigua guerra contra nuestras sexualidades y expresiones de género, que opera borrando la historia oficial todo lo que no se conforme a una moral imperante. Vale. Esto básicamente lo que llega a decir es que toda la historia que nos ha sido en cierta forma enseñada sale a partir de un mundo cis-heteronormativo que es el que impera ahora mismo, oprimiendo nuestras incansables formas de representación, nuestras variadas subjetividades y también nuestros modos de vida, oprimiendo así nuestras libertades y dirigiendo así nuestra mirada general hacia una moral conjunta. Obviamente, no todo comenzó en Stonewall, pero sí que es verdad que Stonewall supuso una revolución de visibilidad y resistencia de cara a mostrar lo que éramos y seremos. Al final, es una reivindicación de realidades que siempre habían existido y que no pretendía dejar de hacerlo, ya que es un fuerte estuvimos y estaremos. Vale. Voy a empezar básicamente por dos símbolos que han sido denostados a la categoría de pagano o herejía, que son, por una parte, el dios cornudo, que se ha asociado, por ejemplo, al demonio, a todo lo que tiene que ver con Satán, y Venus, que es la diosa Venus, que son todas aquellas creencias que en cierta forma, se denostaban hacia la mujer, o, por ejemplo, a una época muy específica de la historia, que es la época de caza de brujas, que, bueno, en cierta forma ha seguido evolucionando hasta nuestra actualidad, pero eso es otro tema que no voy a abordar ahora. Pero me parecen dos deidades, en este caso, muy importantes, porque básicamente estos orígenes de los que se creía de pagano o de hereje son orígenes ajenos a la época, son orígenes de dioses de la fertilidad y de las relaciones poliamorosas, cuya celebración o culto a estos venía a partir de orgías rituales donde el autor sexual no imperaba. Obviamente, estas lecturas han desdeñado y alejado la vivencia queer desde los tiempos del descubrimiento, o mejor conocido como la colonización, arrasando así una cultura y convirtiéndola en una totalmente distinta, además de aplicar sus saberes y morales que serían, entre comillas, correctas. Con estas lecturas voy a abordar distintos capítulos o partes de la historia en términos muy generales, porque tampoco tengo mucho tiempo, pero uno de los capítulos más importantes para mí sería la época del Imperio Romano, ya que esta época del Imperio Romano siempre se ha visto como hombres heterosexuales cuyos logros fueron de una punta a otra de toda Europa, suponiendo uno de los imperios más longevos de la historia, pero claro, eso no cambia el hecho de cómo nos han invisibilizado y tachado dos capítulos donde obviamente había representación nuestra. Un capítulo muy claro es el de Heliogábalo, que, como menciona Evans, dice que es un sacerdote de un culto ligado a la sexualidad y a la naturaleza que se convirtió en emperador de Roma. Y como emperador, a menudo pues, aparecía en público vestido de mujer, practicaba sexo ritual con miembros de ambos sexos y declaraba públicamente que uno de sus amantes masculinos era su marido. Claro, esta realidad, con toda la moral y la ética que imperaba en esa época, denostando así todo lo que tiene que ver con homosexual o con bisexual o cualquier de las categorías del colectivo, esto supuso para Heliogábalo su asesinato y su cuerpo mutilado y arrastrado por las calles de Roma y arrojado al río Tíber. O también, por ejemplo, vemos estas figuras de la derecha, bueno, están a mi derecha, donde a partir de una extrapolación del libro de Alex Espinosa llamado Cruising, lo que denostaba es una diferencia entre clases entre patricios y plebeyos. Patricios eran la clase alta y plebeyos eran la clase baja, y básicamente lo que decían es que la clase alta podía relacionarse en posición de activo, es decir, posición del que da sexualmente a otra persona, y la posición del receptor sería, o del pasivo en este caso, que dentro de términos más actuales, sería el de los súbditos y esclavos, ya que al final el pene polla en esa época representaba que el hombre y el poder, y suponía para ellos una forma de liderazgo y de control. Luego, por ejemplo, es muy interesante algunas lecturas que se hacen de algunos hitos o de algunos momentos históricos que de forma cultural han pasado a nuestra historia como algo totalmente normal, pero siempre hay una nueva relectura de esto a partir del concepto de la contraculturalidad. Un claro ejemplo, por ejemplo, es la posibilidad de una lectura trans dentro de la propia Juana de Arco, ya que una forma de leer sus rasgos y rebeldías de la época era una forma de acercarse a un yo intrínseco desconocido para Juana, ya que obviamente en esa época, aunque no existiera el término de trans, la forma de abordar lo trans en Juana es algo que tampoco puede ser dejado de lado. Bueno, otra de las lecturas también, por ejemplo, surge con el tema de la Inquisición,
que supuso todo un organismo de control religioso y cuyas torturas, juicios indiscriminados, persecuciones, causó uno de los mayores genocidios en Europa durante la Edad Media. Claro, esto hacia un colectivo tan poco auspiciado y valorado como era el nuestro. Incluso también se puede puntualizar la caza de brujas en los estados anglosajones más puritanos, ya que hubo una persecución hacia las mujeres rebeldes o aquellas paganas que básicamente se auspiciaron en hacer una matanza hacia ellas para callar todo ese tipo de voces o este tipo de realidades. Claro, en esta época Evans se refiere a estos movimientos desplegados en 5 importantes rasgos: la creencia de más de una deidad, la presencia de mujeres en prominentes papeles de liderazgo, un sentido pagano del ascetismo, la hostilidad hacia la riqueza y el poder de la Iglesia y una tolerancia hacia el sexo homosexual. Entonces, la fuerza subyacente que nutrió estas herejías fue el paganismo que había sobrevivido de las clases bajas, haciendo que la Iglesia se movilizara contra este paganismo llamándolo brujería. Pero después de toda esta época sombría y represiva de la Edad Media, nos encontramos con una época que vive de los retazos de una iglesia inquisitoria, muy abusiva, ante estas restricciones morales y religiosas de cualquier acto de sodomía, de libertinaje, de pedofilia, como también nos solían denostar, pero también ante una desescalada de esta represión, en pos a un autodescubrimiento del colectivo. A una de estas figuras, como las menciona Alex Spinoza, básicamente los relata de esta forma: una cosa es segura, las personas LGBT siempre han existido, pero ha variado la forma en la que han sido capaces de expresarse, casi de forma individual, y esto es tan diverso como la experiencia humana en sí misma. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, es Karl Heinrich Ulrichs, que básicamente fue un jurista alemán que en 1854 fue obligado a dimitir de jurista porque le habían pillado, ¿vale? Y le obligaron a dimitir, y en vez de recluirse y encerrarse, decidió desarrollar un movimiento a favor de los derechos de los homosexuales, y en 1867, delante de todo un consejo de juristas en Alemania, se autoproclamó uraniano, que básicamente es un sinónimo de homosexual, pero en esa época no existía la terminología. Otros grandes referentes podría ser, por ejemplo, el caso de Chavela Vargas, que como cantante que creo que todos conocemos, no solo cantante, también ha escrito poemas, ha escrito un montón de obra muy importante en nuestra historia, y que salió como lesbiana a los 82 años, pero salió, y fue un claro ejemplo de una gran representación de persona lesbiana. Y por otra parte, también tenemos el caso de Lily Elbe, cuya vida parece representada en el cine a través de la película La chica danesa por un actor no trans, cosa que personalmente, y creo que comparto con todos vosotros, no está bien, pero bueno, dejándolo aparte, esta película refleja al final una realidad que envió sus propias carnes la misma mujer. Entonces, al final, todas estas revoluciones desde Stonewall se fueron reproduciendo y se fueron catapultando a diferentes partes del mundo, y han supuesto cambios y un empuje para representar y pedir un espacio que por nuestra propia naturaleza nos pertenece. Ejemplos como ello está el ACT UP, que básicamente fue un movimiento que ayudó a los derechos de todo el colectivo LGTB, que, pues bueno, en favor del colectivo LGTB que sufría del VIH, básicamente. No me salía la palabra. Y por eso creo que Preciado lo explica muy bien todos estos nuevos movimientos revolucionarios. Dice: los 60 fueron el momento de la emergencia de los movimientos feministas y homosexuales. Podríamos decir que el nuevo milenio se caracteriza por la visibilidad creciente de las luchas trans e intersexuales. Se abre así la posibilidad de configurar una segunda revolución sexual, transfeminista, no estructurada en forma de políticas de identidad, sino construida a través de las alianzas de múltiples minorías políticas frente a la norma. Pero, ¿y entonces? ¿Cómo entra aquí la arquitectura en juego? Para ello, lo que haré es explicar el concepto propio de arquitectura y lo que la gente dentro de un propio constructo social entiende, y mi forma de entenderla o extrapolarla. Para ello, obviamente, lo primero que hago, como el ejercicio, lo googleo, y la primera definición que aparece de arquitectura es que es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir, modificando el hábitat humano, estudiando la estética, el buen uso, la función de los espacios, ya sean arquitectónicos o urbanos. Esta definición genérica, en cierta forma, nos conviene, porque el espacio así se convierte en un eje central de esta charla. Pero tal y como lo describe, nos parece como una especie de sistema burocrático cuyas técnicas aplicadas básicamente nos llevarán hacia cierto resultado que es
medianamente fiable. Pero cabe decir que la definición no está mal, porque si lo tenemos en cuenta, peores definiciones o extrapolaciones de arquitectura hemos tenido con esos grandes arquitectos del Star System o de la arquitectura moderna y bueno, toda esa parafernalia. Vale. Ante eso voy a hacer un largo checkout de todos estos estilos y todas estas arquitecturas, estos avances constructivos y una serie de estilos, épocas que marcaron la evolución, un compromiso hacia la construcción de espacios por y para el ser humano, una arquitectura definida por y para hombres, y en algunos casos bajo la influencia de deidades o de un dios divino que en cierta forma claramente representado como una figura masculina, tenía cierta inspiración cercana a nosotros. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando vemos todas estas grandes obras y estas maravillosas creaciones de la raza humana que nos rodean y que en principio nos tienen que representar, la pregunta que surge es, ¿dónde estamos? Para esto, metiéndose en dónde queda la arquitectura queer, voy a hacer un pequeño repaso histórico de dónde estuvimos, pero no se nos vio. Durante todo este recorrido, la arquitectura queer o aquellos espacios donde se performó, una palabra que voy a decir mucho, lo queer, pasaron desapercibidos. Dentro de una arquitectura cis heterosexual imperante, donde el estar escondido y la privacidad eran dos puntos cruciales para performar lo queer. Como todo el queer se ha introducido en todos los lugares y saunas de estas épocas romanas o espacios públicos de la ciudad, independientemente del poder económico. Al final surge este juego de la arquitectura invisible, que es una arquitectura donde se producían todas clases de realidades de la gente queer. Alex Spinoza lo explica de esta forma: cuando tu identidad está prohibida, hay una necesidad más allá del deseo físico, una necesidad humana de ser quien eres realmente tan solo durante un momento, permitiendo, en esta forma, crear una reinterpretación de aquellos espacios que creíamos de una sola lectura y permitiendo una permeabilidad cultural de entender estos espacios. Al final, por ejemplo, cuando vemos estos frescos romanos o, por ejemplo, estas pocas imágenes que aparecen de la arquitectura romana, vemos algunos espacios, tanto en privado como público, que podían convertirse en lugares donde lo sexual o lo relacional podía performarse desde un punto de vista queer. ¿Vale? Luego, más adelante, obviamente, en la Edad Media hay toda una persecución hacia el colectivo, por eso no hay tantas evidencias, pero sí que es verdad que la arquitectura que se formó a partir de estos encuentros sexuales y secretos, y ya no solo sexuales, sino como espacios de autodescubrimiento y dispersión, se convirtieron en moradas privadas y clandestinas donde la comunidad podía florecer sin restricciones y construir un verdadero autoconstructo. Estos espacios representados son a partir de artículos de periódico, de notas colgadas en los jardines públicos donde había múltiples esconderijos y espacios para esconderse, o también notas de prensa acerca de las molly houses, que es lo que tenéis en la parte superior derecha, que son algunos de estos ejemplos. Básicamente eran espacios donde cada persona de su propio colectivo podía ser ella misma, donde podían conectar y pecar en todos los sentidos que quisieran y donde dentro de la propia cultura del momento no se juzgaba a nadie. Era como nuestro propio espacio seguro. Alex Spinoza lo explica de esta forma también estas vivencias y dice: la infraestructura de la ciudad nos permite forjar y elegir espacios y permite la promulgación de lugares específicos para la comunidad queer, para que estos se congreguen y practiquen cruising dentro de la sociedad. Ciudades antiguas como Atenas o Roma sentaron las bases para el desarrollo de estos espacios, proporcionando oportunidades a la comunidad queer para meterse de lleno en el ADN de la formación y el funcionamiento de la ciudad. Las urbes europeas renacentistas y preindustriales continúan esta tendencia, a pesar de las problemáticas que pudieran resultar, estos lugares. Luego ya empieza el tema de los años 20, poco a poco van surgiendo más y más manifestaciones de gente que antes del colectivo, o sea, antes de declararse abiertamente una América gay, que poco a poco abrieron sus puertas, hubo toda clase de gente que en cierta forma nos representaba o espacios donde se podía performar esto queer. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, es William Haynes, que básicamente es un exactor de Hollywood que en 1920 le invitaron a irse, a abandonar la propia Academia de Hollywood si no se casaba con una mujer o si no, ya directamente iba a perder toda su carrera profesional. Esto, claro, él era una persona abiertamente gay. Esa también era abiertamente gay en los años 20 en pleno Hollywood. Esto lo que le dio a pie, en cierta forma, es meterse en un mundo del interiorismo que
básicamente con eso nos dio la oportunidad de regalarnos habitabilidades para clientes específicos, claramente bajo una atmósfera heterosexual, pero con un punto que nace de la performatividad abierta de lo gay, en este caso. Y aunque pueda sonar redundante, no se peca en este sentido del estereotipo de que por ser queer, gay, lesbiana, bisexual, trans, uno es mejor diseñador o cosas así. Pero por el simple hecho de serlo, en una época como por ejemplo de los años 20 de Hollywood, el ser en este caso abiertamente homosexual, se pasan por situaciones que mucha gente en nuestro colectivo ha pasado, por las cuales nuestras sensibilidades, experiencias y formas de entender la vida y de expresarla nos dejan ir más allá de lo establecido, para así otorgar unas formas de razonamiento de entendimiento. Un proceso en el que la gente del colectivo vive su vida y, en cierta forma, aprende a enfocarla, por ejemplo, en este caso William James, de una forma artística. También, obviamente, siguen surgiendo estos espacios que se hablan de gente queer, donde realizar lo queer y que en el momento de publicarse se convierte, en este caso, por ejemplo, el Bob Damron's Address Book, básicamente se convierte en todo un libro de dominio público donde se presentan todos los sitios donde se podría hacer cruising en esa época. Y claro, eso en cierta forma lo único que hizo fue destaparlos. Pero por otra parte, también atrajeron la atención de los renegados, de los curiosos y de toda clase de gente, permitiendo así que se desarrolla también, con todo este movimiento contrasexual, digamos, todo un sistema de comunicación y de lenguajes no directos que básicamente vienen de forma implícita en nuestro propio colectivo. Uno de ellos, por ejemplo, es el código Hanky a su izquierda, que era como un código sexual, y por otra parte también surge el idioma Polari. No es que surgiera, realmente no hay una datación exacta de cuándo empiezan a surgir esta clase de comunicaciones, pero sí que son, por ejemplo, eres amigo de Dorothy, básicamente dentro del Polari significaba si eras homosexual. Es un ejemplo, por ejemplo, del lenguaje Polari, ¿vale? Y aquí me meto una de mis etapas más, para mí, de más controversia personal, que es el siglo XX, con la época de la arquitectura moderna, que obviamente para aquellos que hayan estado estudiando dentro de la propia carrera de arquitectura o de diseño, de arte, siempre se nos muestran estos referentes de la arquitectura, como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, un montón de referentes cis heterosexuales que lo único que han hecho es darse apoyo entre hombres y invisibilizar todo tipo de arquitecturas y de arquitectos y de espacios que han pasado desapercibidos por culpa de este star system a lo grande. Y creo que, obviamente, en instituciones públicas o privadas, como es la universidad, deberían ir más allá de los propios referentes, ¿vale? Entonces aquí quiero destacar a tres arquitectos por tres razones distintas. La primera de ellas es Eileen Gray, una arquitecta que era abiertamente bisexual, cuya casa espero que conozcáis, que es la E1027. Si no la conocéis, os aconsejo que la veáis porque es una maravilla, que básicamente supuso un antes y un después en el interiorismo y la arquitectura, ya no solo por cómo ésta se desarrolla, por los detalles o la posición donde se encuentra, sino también por tener un absoluto control de todos los puntos de la casa, hacerse cargo de una gran parte del diseño del mobiliario y con la propia existencia de esta, perpetuando así una nueva forma de vida, incluso en las propias fenomenologías de la casa. Otro ejemplo, por ejemplo, de la Glass House es la del arquitecto abiertamente también homosexual y en cierta forma clasista, por decirlo de una forma, Philip Johnson, que os recomiendo que os leáis las biografías de los arquitectos, porque muchos tienen que explicar, y este es uno de ellos, porque lejos de separar todo el tema del arte del artista o de la arquitectura del arquitecto, pues Philip Johnson es un claro ejemplo de thank you next, ¿vale? Pero aún así nos concedió la oportunidad de regalarnos esta obra semi-inspirada en la arquitectura de Mies van der Rohe y Lily Reich, por favor, gracias. Pero desde una perspectiva y vivencias totalmente distintas, ya que al habitarla con sus propias parejas nos permitió entender esta visibilidad, esta conexión entre la naturaleza, entre el interior y exterior, y como algo puro y algo sin vergüenza. Entender así un lazo con el mundo directo, una forma de habitar el espacio y lo que rodea, despreocupado y sin esconder nada. Básicamente, Philip Johnson con su propia casa supuso un in y un out del closet a la vez para nosotros.
Y es algo que pues, también cabe destacar. Y por último, también quiero mencionar a los Sims. Me gustan los Sims porque básicamente son una arquitecta y un arquitecto que tras la Segunda Guerra Mundial y como forma de dar importancia a ambos por igual, por el hecho de que supongan una pareja en sí y se mencione también el papel de la mujer como de la misma forma y al mismo nivel que la del hombre, para mí suponen pues algo muy importante a destacar. Además del hecho de que para el mundo de la arquitectura supusieron todo un avance en diseño, en mobiliario, en innovación, o sea, fueron referentes, que los tengo en cuenta. Pero entonces, ¿cómo la arquitectura queer ahora mismo? Aún, la arquitectura queer sigue siendo un campo difuso para algunos, pero muy claro para otros. Obviamente, para aquellas personas no conscientes de la diferencia que supone el sexogénero en una sociedad del hombre cis heterosexual, es difícil más que creer o ver este concepto literal de la palabra, pero para la gente, para nosotros del colectivo, para aquellos de nosotros cuyas vivencias han sido transretidas o diferenciadas desde el principio, entendemos la arquitectura queer desde una experiencia real de esta, sea directa o no. Por ello, poner directamente algunas arquitecturas directas que existen o han existido, sea nuestra realidad tanto física como virtual o en nuestro propio imaginario. ¿Vale? La primera de ellas que quiero destacar es la arquitectura performativa, que José Esteban Muñoz hace una gran revelación acerca de la performance y creo que es la más acertada de todas, donde dice, primero dice acerca de lo queer, que dice, cuando aludo a la fuerza movilizadora de lo queer, quiero referirme específicamente a un modo de performatividad queer, es decir, no al hecho de una identidad queer, sino a la fuerza de un modo de hacer queer. ¿Vale? Este ejemplo de arquitecturas que se presentaron en el Paris is Burning o a día de hoy en algunas academias, sitios de baile, bares de ambiente, al final todo esto surge como un espacio que representa la propia performatividad queer, es decir, nuestra propia esencia de lo queer. Y José Esteban lo explica de esta forma, y es una forma muy bonita para mi gusto, que dice, el baile queer es difícil de atrapar, y debe serlo. Se supone que debe escaparse de las manos y de la capacidad de comprensión de aquellas personas que quieren usar el conocimiento contra nosotros. Pero importa y tiene un enorme peso material para aquellos de nosotros que hacemos performance o nos alimentamos de ellas. En lugar de desmaterializar, el baile rematerializa. El baile, como la energía, nunca desaparece, simplemente se transforma. Implica otro entendimiento de lo que importa. Importa perderse en el baile o usar el baile para perderse. Perderse de esta lógica probatoria heterosexual. Es decir, lo que viene a decir es que la performance actúa como un elemento crucial para definir estas arquitecturas como tales, en el momento en el que sentir queer cobra vida en este, permitiendo así un sentimiento queer que aflora en este espacio dotado de este. Otras representaciones de esta performatividad se ven documentales como por ejemplo el de Yes We Fuck, dirigido por Post-Op, que Preciado lo describe de una forma muy cariñosa y dice, este documental básicamente es un paisaje de sexualidad, de diversidad funcional, no, perdona, voy a recapitular. El paisaje de la sexualidad diversofuncional está hecho de cuerpos que se excitan con prótesis, se corren sin erección, y en la que toda la piel, sin jerarquías genitales, es una superficie erótica. El acto performativo sexual de toda clase de gente, independientemente de su diversidad funcional, se une en un espacio compartido para vivir estas vivencias más allá de lo queer. Y obviamente también estas performatividades se ven en múltiples asociaciones por derechos del colectivo, como por ejemplo ahí abajo está Lambda, que es una asociación valenciana, de aquí al lado de mi tierra, y cuyos espacios refugios suponen una salvavidas en sí mismo para el colectivo en su totalidad. Vale. Luego voy a hablar de la arquitectura de espacialidad mediática. Esta arquitectura no solo se hace posible por el vivir queer de la propia fantasía realidad ficcionada, sino también porque utiliza un medio como es el audiovisual para convertir en tiempo real una esencia, que necesita de una fenomenología representatoria para alcanzar esta realidad. Básicamente, es una forma de hacer queer a partir de una escenografía, de una historia de representación y de un orden fenomenológico de eventos que le concuerden en un espacio contextual. Algunas de estas series o películas que aparecen es un fiel reflejo de todo lo que se está produciendo ahora mismo de lo queer. Vemos la película Call Me By Your Name, vemos por ejemplo un programa tan famoso como es el de RuPaul Drag Race, que sí que es verdad que es una representación para nuestro colectivo, pero también hay muchos parte del colectivo que también se podría dar el mismo bombo en realities como esos. También por ejemplo está Queer Eye, que sí que es verdad que está en cierta forma enfocado hacia lo heterosexual, pero
tiene también cierta fenomenología y mediación queer, una serie que creo que todos deberíais ver, que es la de Pose, que os la recomiendo muchísimo, o por ejemplo Cuentos de San Francisco, o muchísimas más que pues no me da para llenar. Luego, aquí también surge la arquitectura, también representada en el arte, que me parece muy importante. Aparecen, por ejemplo, en la pintura, en obras de un artista valenciano llamado Guillermo, que en Instagram le podéis reconocer por Caocal. Aquí abajo podéis ver los nombres, por si queréis aún apuntaros y demás. Y básicamente su obra es una validación queer, ya que entra en juego a partir de la representación de la diversidad y variedad de nuestros cuerpos, como una validación constante de la realidad corporal y de la existencia física funcional de todos nosotros. Y también quiero mencionar a Andy Warhol con su famosa The Factory, que, como José Esteban le dice, es básicamente una estética queer que puede funcionar como un gran rechazo porque el arte se manifiesta de tal forma que la imaginación política puede entender nuevas maneras de percibir y actuar sobre una realidad que es en sí misma potencialmente transformadora. Como sería básicamente casi todo el arte de Andy Warhol, excepto capítulos que daría pie a otra charla. Y luego también, algo muy importante, con estas nuevas gafas de la contracultura, también surgen estas fotografías, estos fotógrafos artistas que son Peter Hujar y David Wojnarowicz, que os recomiendo mucho que escuchéis un podcast llamado Arte Compacto, donde hablan de estos dos maravillosos artistas que quien no se ponga a llorar al final del podcast es que no tiene sensibilidad. Digámoslo así. Vale. Otra arquitectura a destacar es la que se produce en las redes sociales, es decir, la virtual. Básicamente, en este campo entran dos tipos de arquitectura totalmente válidas. La primera, la de las redes sociales, como medios sociopolíticos de interconexión virtual entre dos personas distintas en distintos puntos de la ciudad en tiempo real. Así, se surge todo un urbanismo virtual de conexiones momentáneas que nos conectan y generan nuevas formas de habitar y de vivir la ciudad, haciendo en cierto plano nuestra ciudad. O, como diría Preciado, una ciudad socioarquitectónica capaz de producir identidad. Pero también, por otra parte, partiendo de la idea del panoptismo de Foucault, también se basa en una sociedad de autocontrol y autogestión, ya que las redes sociales se convierten en una carta de dos caras muy distintas, la de permitirnos conectar e interactuar con alguien del colectivo o llevarnos hacia una trampa que nos proporcione todo lo contrario. Ya hemos visto esos hechos, como por ejemplo en la ley de propaganda homosexual de Rusia o en muchos países donde básicamente aprovechan estas redes sociales para hacer una persecutoria hacia nuestro propio colectivo. Luego estará también la arquitectura del cuerpo, donde aquí entraría dentro de la arquitectura como propio cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo aquí no es entendido solamente como un espacio que se pueda autoconfigurar por medio de hormonas o mecanismos artificiales de la sociedad fármaco-pornográfica, como diría Preciado, sino como un espacio político. ¿Por qué político? Porque es un espacio de conquista que nos ha sido arrebatado y apropiado por organismos a los cuales no les pertenecemos y han creído ser dueños. Preciado habla así muy bien de su transición y dice lo siguiente, hablando de su propia transición y de cómo se extrapola hacia un cuerpo, una arquitectura, y dice: durante el primer año de transición, mientras los cambios hormonales esculpían mi cuerpo como un cincel microscópico que trabajaba desde dentro, solo pude vivir el nomadismo. Ahora que puedo parar, a condición de que la casa está vacía, de suspender las convenciones tecnoburguesas de la mesa, el sofá, la cama, el ordenador, la silla, el cuerpo y el espacio se encuentran sin mediaciones. Mi nuevo cuerpo trans es una casa vacía. Disfruto del potencial político de esta analogía. Mi cuerpo trans es un apartamento, sin mueble alguno, un lugar que no me pertenece, un espacio sin nombre, que básicamente ella puede hacer a su propia medida, a su propio reflejo, a su propia corporalidad. Y eso es algo que me parece digno de destacar dentro de la concepción de espacios y de arquitectura. Una frase muy sugerente y muy directa fue la de una amiga, una conocida que conocía a partir de redes sociales, llamada Red Rai, que dijo una frase muy bonita que la tenía que compartir sí o sí, donde básicamente habla de que mi cuerpo es mi casa y mi género es mi orgullo. O, por ejemplo, toda la corporalidad que se produce a partir de la representación de las drag queens, de los drag kings y, bueno, y demás. Aquí quiero destacar un campo también muy importante, es el de la fenomenología queer,
ya que aquella que se centra en la vivencia experiencial de las cosas que nos rodean con tal de dar un sentido conjunto de una realidad como es lo queer. Su forma de trasladarse a la arquitectura sería a partir de la fenomenología, que en este caso compone los objetos de una vivienda de cualquier estancia. Voy a poneros un ejemplo. El ejemplo es del pabellón de la chica nómada de Toyohito, donde la arquitectura la conforman los propios objetos que componen un espacio, que hacen de este espacio vivencial, y también la forma, la propia arquitectura en la que estos suponen los únicos que explican la espacialidad de este espacio. Con lo antes mencionado por Preciado, surge la siguiente pregunta, que es, ¿podríamos mostrar esta fenomenología propia queer? Es decir, a partir de una serie de objetos mobiliarios para conformar este interior que nos pertenece. Aquí surgen extrapolaciones directas, como podría ser el de objetos que en cierta forma están ligados a nosotros, como es el del armario, ya no solo como una acción de guardarropa, sino también como un proceso de autorrevelación y de exploración de los niveles de abertura con una sociedad contraria a la nuestra. O, por ejemplo, la del espejo, que ya no solo para mirarse y demás acciones cotidianas, sino también como una herramienta de autodescubrimiento y exploración de nuestra propia realidad cambiante. Objetos que en sí mismo conformarían esta realidad nuestra tanto física como figuradamente. Vale. Y otra parte importante también es una idea a la hora de diseñar arquitectura que se extrajo de Lacan y Basal, donde básicamente habla de la idea de espacio polivalente, que daría mucho juego también a nuestra arquitectura, ya que este espacio se conforma como un vacío y da pie a que ocurran todas las cosas que nuestras capacidades y nuestros saberes no son capaces de conformar aún. Es decir, un espacio donde pueda ocurrir cualquier cosa dependiendo de lo que se pretende encontrar ahí. Y también dentro del propio campo arquitectónico está también esta arquitectura sexual, ya no solo en el sentido de buscar espacios que se han normalizado desde cierta perspectiva para reenfocarlos y revalorizarlos a partir de perspectivas como las sexuales. Esta categoría, por ejemplo, entraría la de los baños unisex, que creo que ahí daría pie a 5 charlas más y que creo que todos conocéis. Pero también una arquitectura sexual que viene de parte de dos arquitectas a las que entraño mucho, llamadas Vinida de Venida, donde básicamente en este proyecto llamado Potente Gaudendi se muestran espacios tecnoexperienciales donde los sentidos, las nuevas formas de placer y los sentimientos se entremezclan en nuevas formas de alcanzar conexiones humanas. Este proyecto pone el foco en perversiones, como contratos verbales entre desconocidos que buscan puntos mutuos con los que conectar con un fin de alcanzar una nueva forma de orgasmo de placer. Y al final, después de todo ver todas las arquitecturas, siento mi cara, pero tengo que decirlo así, con los años y con lo que al final he aprendido a entender por medio de todas estas formas de detectar, incorporar y desarrollar la arquitectura queer, es por medio de conocer que en el punto común que hace que todas estas arquitecturas perduren, vivan, crezcan, se reproduzcan y constantemente se transformen es gracias a nosotros. Porque, al fin y al cabo, nuestra experiencia subjetiva, como parte del colectivo, la que hace posible que toda esta generación de saberes, de conocimientos políticos sexuales, nuestra variabilidad del género y todo ese fin de posibilidad de performar nuestras realidades, tanto trans como cis, contribuyan y construyan esta sociedad junta. A partir de esta lucha constante, de esta reivindicación para apropiarnos que nos nace como propio y, por supuesto, porque nuestra colectividad como sujetos es lo que nos hace libres. Y bueno, hasta aquí mi intervención y muchas gracias a todos por escucharme y ya está. Aquí os dejo, pues, si queréis hacer una foto, un pantallazo de alguna de las referencias con las que me he ido formando por mi propia cuenta. Hay muchos libros que faltan y espero que me falten y bueno, que esto al final es un conocimiento mutuo. Y gracias a todos y a SSGen y a Catalina por esta oportunidad. Ay. Muchas gracias a ti, de verdad. Estamos muy emocionados y me encantó la presentación. No sé qué opinan los demás. Muchas gracias, de verdad. Y yo quería decir algo, más que una pregunta, porque ahora pueden escribir si tienen alguna pregunta o algo en el chat. Claro. Yo iba a decir que me gustó mucho como esta pregunta intrínseca, que es como cómo nos reflejamos como colectivo dentro de la arquitectura, porque como muchos sabemos, la arquitectura está muy masculinizada y no hay espacio para las mujeres y siento que hay menos espacios para el colectivo, entonces como que
es como un llamado más a cuestionarse cómo podemos crear una arquitectura mucho más allá de lo que está creado ahora. O sea, buscar como algo más al futuro. No sé si se entiende lo que quiero decir. O Sí, sea, me gustó al mucho. final, uy, soy fatal. Al Dale, dale. final, hay un momento en la charla que hablo de interseccionalidad que ayuda muy bien a entender cómo se nos representa o cómo se nos ve ligados a las arquitecturas, dependiendo de nuestra posición, tanto de hombre o mujer, como de cis o trans, como pues, un montón de campos que yo pienso también gente racializada o no racializada, un montón de campos que deberían y tendrían que tener muchísima más relevancia. Y representación nuestra propia, claro. Sí, y de hecho como habíamos hablado la otra vez, que al menos yo sé un poco, por ejemplo, del urbanismo feminista, pero Sí, nunca había escuchado como la relación entre teoría queer y arquitectura, entonces me gustó mucho que nos hayas podido compartir tus conocimientos y eso. pues me alegro un montón que os haya gustado. Al final, quiero decir, todo esto es instructivo, pero obviamente es abierto a crítica, es abierto a ver un feedback, a una evolución. Quiero decir, no es algo que esto es así. Al final también yo lo defiendo en la propia charla en sí. Digo que lo queer es algo que aún está en potencia. No tiene que estar como algo definido o cerrado, porque en ese momento es que estamos perdiendo la propia esencia de lo que es lo queer. Y creo que eso es un punto muy relevante e importante a la hora de entender todos estos procesos dentro de la arquitectura y cómo se extrapolan. Y dentro de lo que has dicho de, por ejemplo, urbanismo feminista, hay también un montón de gente que podría hablar también de ese tema. Por ejemplo, el colectivo Punsis, que es un estudio que está en Barcelona, podría interesarte. Y es muy, ¿Podrías muy escribir guay el cómo nombre abordan los igual? proyectos. Si Si quieres lo quieres, escribo por aquí. ¿sí? Tengo una pregunta, no, en verdad no es una pregunta. Quería que me dijeras de nuevo el nombre de las chicas que hacen el proyecto de los baños sexuales, creo que se llama. Ay, sí, claro. Lo Mira, encontré las demasiado chicas interesante. se llaman Venida de Venida. Espero haberlo escrito bien. Aún así, voy a buscar su cuenta de Instagram para asegurarme y no fastidiarla. Sí, lo encontré bacán. O sea, yo estudio diseño gráfico y claro, mi conocimiento sobre arquitectura es casi nulo. Eh, pero en verdad esto me abrió un mundo, o sea, el tema de los espacios y también relacionándolo con la performatividad. Nada, muy bacán y yo por lo menos estoy muy agradecido de tu presentación. Me nutrió demasiado, así que me quedé súper motivado a seguir investigando, sinceramente. Está Especialmente ese tema, bien. lo encontré en verdad fascinante. Así que eso, muchas gracias. A ti por decir la pregunta y todo. Ay. Uf. Por otra parte, ya que bueno, nos surgen preguntas, que yo encantado sobre cualquiera, voy a dejaros un correo por si, yo qué sé, queréis escribir en privado, tenéis cualquier duda. José, cuando Sí. cuando tú envías mensajes, hay una opción que dice panelistas. Yo lo Ay, reenvié. Dios. Si cliqué ahí y selecciona panelistas y participantes. Ahí, Vale, perdona. Vale, voy a volver a escribir todo lo que estaba escribiendo. Primero lo del Ahí lo colectivo. reenvié. Ah, me Ah, vale, faltó. perfecto. Perdonad. no te preocupes. Pues básicamente es eso, no sé, a ver, yo sé que es un poco denso, también he hablado muy rápido porque me daba miedo que el tiempo nos llegara encima Estamos justos. y los siguientes No, pero está panelistas bien. no pudieran intervenir o demás por básicamente pues, ponerme todo el tiempo. Pero bueno, si os ha gustado o tenéis más interés, pues es cualquier cosa, me decís sin problemas. Genial. Muchas gracias de nuevo. Nada de nada. Hay comentarios en el chat, dice muchas gracias, buenísimo, qué interesante todo, felicitaciones José. Ay, no lo veo. Un poquito Oye, más sí, arriba. para quienes llegaron tarde, esto es directo desde Alicante. ¿Allá qué hora es ahora? ¿Como la 11? Sí. Y ahora mismo es casi las 11, sí. De la Pero noche. bueno, que no pasa nada. Somos de Sí, dormir muchas tarde. gracias igual por tu tiempo, porque sabemos que estuviste harto tiempo como estudiando, tratando de ver
cómo puedes como explicarnos un tema tan denso igual, porque es difícil, como muchos libros, mucho... Entonces eso, muchas gracias. Emma También, por Pizarro ejemplo, dice, perdón, Emma Pizarro dice que le encantó tu análisis sobre el panóptico. El panóptico, madre mía. Uf, eso sí que es un tema denso también, que a mí me costó bastante también, a mí me costó entenderlo personalmente y a día de hoy no estoy 100% seguro de haberlo entendido, pero creo que Foucault fue un grande en ese sentido, a la hora de explicar algo tan, para mí, de una forma de verlo inquietante. Sobre todo a la hora de trasladarlo como a campos como es la propia ciudad o la propia arquitectura. Porque, bueno, si quiere ir, perdón, es que hay un mosquito aquí, me está molestando. Ay, se queda enterrado. Bueno, que os lo recomiendo, el panoptismo de Foucault, es muy guay y yo pienso que es muy instructivo y Preciado también habla muy bien de estas teorías del panoptismo, así que, bueno, si también queréis cualquier cosa, pues simplemente también seguid investigando por vuestra cuenta, porque de verdad, lo que iba a decir antes que me he olvidado es que muchas veces cuando leemos todos estos libros de arquitectura, por ejemplo, Le Corbusier o estas formas que tienen de explicar el por qué hacen una obra o estos filósofos que, yo qué sé, llega un punto en el que creo que es muy importante saber comunicarse, en el sentido de ya no saber comunicarse de forma literal, sino también saber dar un mensaje que la otra persona tenga la capacidad de comprender la profundidad de este, porque al final charlas como esta, no solo por la mía propia, sino también por el resto de charlas y como vosotros como secretaría también, en cierta forma tenemos que aprender joder, perdón, a comunicar todas estas ¿A cosas y creo que es muy explicarse? relevante y ¿A saber explicarse? hacerlo. Ujú. Yo que estoy en arquitectura me haré muchas otras opciones para investigar más allá de Le Corbusier y esta heteronorma. Sí, sí. Sí, cuestionar igual a Le Corbusier, porque yo siento que en nuestra facultad y en verdad todos los que estudian arquitectura tienen muy idealizado a Le Corbusier y también hay que leer su biografía, los de los arquitectos, no es solo ver sus obras, todo eso, también hay que saber cómo fue su vida antes, también cómo se desarrolla en su vida diaria, porque hay muchos arquitectos que son muy machistas y bueno. Sí, sí, sí. O sea, Le Corbusier es el claro ejemplo de arquitectura machista en la cúspide, básicamente. O sea, es que no hace falta decirlo. Si os interesa toda la historia que hubo entre Le Corbusier y Eileen Gray, que es la que he mencionado antes en la charla, hay mucha historia ahí detrás, donde básicamente Eileen Gray le dijo que tú me invades la casa que yo he hecho para hacer tus mierdas heterosexuales, pues ahora me voy aquí. Tú no entras más aquí. Pan. Incluso, no es algo confirmado, pero dicen, y obviamente los rumores y las leyendas y todo esto también está dentro de la propia contraculturalidad, porque al final también son cosas que no están a lo mejor en cierta forma aceptadas. Dicen que el propio Le Corbusier murió ahogado en un lago y ese lago justo estaba enfrente de la propia casa de 1027, que es la de Eileen Gray. Entonces, es muy divertido todo lo que pude Karma. relacionar. Es interesante. Y vamos, o sea, leer la biografía de Frank Lloyd Wright es loca a más no Bien. poder. Leer la biografía de Adolf Loos, o sea, unas cosas que dices, yo no sé cómo dejaron a estos negados mentales dejarles su arquitectura. No entiendo. O cómo se las ha hecho tan grandes, tan referentes en nuestro campo, porque es que ahí entra un poco el tema de separar el arte el arte del artista. O sea, hasta qué punto tenemos que separarlo, ¿sabes? Que también sería una charla muy interesante. Y ya está, perdón. Me enrollo y no Yo puedo iba a dejar de decir hablar. algo que se me fue el nombre. ¿Cómo? ¿Qué Que me cosa? Lo enrollo y no puedo siento. dejar de hablar, perdón, perdón. Ah, que yo iba a decir algo que se me fue el nombre del arquitecto, pero
es un arquitecto gay que hace una arquitectura muy parecida a Mies van der Rohe. Y yo creo que lo dijiste en tu charla antes. Philip Johnson, ¿no? Sí. Mm. Y siento que, o sea, tú dijiste que igual fue como invisibilizado por eso, o sea, su arquitectura es muy parecida, pero obviamente Mies, como es hetero, puede tener como más, no sé. Ya, encima, Mies también tiene una filosofía bastante interesante. Hay un libro de Iñaki Avalós llamado La Buena Vida, donde básicamente relaciona la arquitectura de Miles, ¿sabes? De Mies con la teoría del superhombre de Nietzsche. Y es tela marinera. O sea, es como que se hace una alabanza, como se alaba en el máximo nivel a Mies y a su arquitectura, como si fuese uno de los ponentes más grandes, y luego llega la realidad de, muy bien, pero ¿dónde está Lily? ¿Nadie menciona a Lily Reich? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Y bueno, de Mies, Lily Reich también aparecen otras arquitectas que han sido invisibilizadas, como era la propia mujer de Frank Lloyd Wright, que por desgracia no recuerdo el nombre, pero bien que me acuerdo de Frank Lloyd Wright, ya podrían haberme enseñado bien en la carrera, por ejemplo, y no tener que saber de estas cosas por mi propia cuenta, porque es un poco triste. Ya está, es como que al final lleva un poco con la idea de contracultura, que básicamente se nos vende y se nos explica una historia que parte desde una visión cis-heteronormativa. Y no es para nada así. Hace falta hacer una relectura y ponerse esos nuevos anteojos de cara a ver las cosas de otra forma, de otro punto de vista. Y bueno, y ya está. Que cualquier cosa, tenéis el correo allí, podéis preguntarme cualquier cosa por allí. Yo qué sé, queréis los libros, queréis las referencias, queréis cualquier cosa, de verdad. O sea, yo estoy encantado. Suelo estar muy activo en Instagram. Ahí también podéis buscarme. Así que, un placer. Genial, muchas gracias, José. Sí. Creo que no hay Pasaste. preguntas. No, Pero- parece que no. No. Oye, quedas muy invitado a quedarte en la siguiente charla. Chiques, vamos a hacer Vale. como un break de 5 minutos, 10, para que se queden conectados, porque viene luego Almendra Osi y Espera. Agustín Ibarra para comentarnos sobre su proyecto del baño no binario que se instaló en nuestra universidad, nuestra facultad, la FAT, Ah, en su taller de branding, y luego viene La Bicha, ex miembro de CCGEN, para contarnos un poco sobre su proyecto de título que está directamente relacionado con disidencias y el mundo queer. Así que eso. Y, Em, antes Hay una de pregunta. realizar el break hay una pregunta de Katia Chuta. Vázquez. La pregunta dice, como proyectista, ¿qué extrapolas de toda esta teoría a tu trabajo coarquitecto? vaya ¿Cómo? pregunta. Como arquitecto. Pues, claro, como arquitecto dentro de la propia profesión, al final sí que es verdad que me abre mucho rango de vista de cara a ver a la hora de diseñar. Quiero decir, cuando hablamos a la hora de hacer diseño arquitectónico o hablamos a la hora de proyectar, muchas veces conocemos como herramientas técnicas, que si programas informáticos, todo esto, pero hay muchos más niveles y muchas más capas a la hora de diseñar. Al final, toda esta charla básicamente habla de múltiples y diversas formas de ver la arquitectura, de las vistas que puede conllevar, y yo como arquitecto propio en mi propia profesión, en el día a día puedo extrapolarlo a hacer como arquitectura mucho más personal, mucho más enfocada en los objetivos del propio cliente o de la propia propuesta que me están enviando. Quiero decir, al final es una persona, me está pidiendo un espacio propio, tiene que ser una representación propia de ese espacio. O sea, esa persona tiene que sentirse que pertenece a ese espacio, y creo que es algo muy relevante. Y al final, toda esta charla básicamente lo que aúna, lo que
está diciendo es que lo queer se tiene que ver representado en ese espacio y ese espacio no puede existir sin eso queer. O sea, al final es una simbiosis entre ambos campos. Y creo que como arquitecto lo que hago es intentar tener todas esas herramientas en cuenta, ya no solo las técnicas, sino también las teóricas. Antes, cuando he mencionado Queer Studio, yo no he mencionado, es un estudio de arquitectura innovador, no sé qué, no. Lo que he dicho básicamente, voy a decirlo como lo he dicho antes, no me acuerdo, es que es una plataforma teórico-práctica donde se hacen lecturas, formación y comprensiones propias que intento aplicar dentro de la propia arquitectura. Como arquitecto, pues, bueno, también la visibilización de estos tipos de espacios me parece muy relevante. O, no sé, todo eso que acabo de decir. No sé si te respondo a la pregunta o si a lo mejor me he enrollado demasiado. De nada. Pues... Bueno, sí. agradecerles a todos, CCGen, espectadores, quienes estén presentes. Nuevamente les dejamos invitados para la siguiente charla. Ahora realizaremos un pequeño break para descansar un poco de las pantallas y seguir a las 5:20, 5:15 con los invitados del Baño No Binario y Vicente Goyoaga, quien nos hablará de su proyecto de título, que se relaciona directamente con las disidencias. Así que quedan invitados, si quieren sigan conectados. Nos vamos a ausentar por un rato, pero luego volvemos. El link es el mismo y eso. Muchas gracias nuevamente. Gracias a vosotros.